oye? ¿Sí? Buenos días. Si tienes tu Biblia a mano, por favor, Primera de Corintios 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Quiero que lo leamos todos juntos. Vamos a dar unos segunditos para tener listo cada uno su Biblia. Sabes que es importante proclamar la palabra de Dios, leerla en voz alta, de manera que tu propio oído la vuelva a recibir y vuelva a entrar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el oírla, por supuesto, con atención y con la actitud de que es la palabra de Dios la que está hablando, es Dios mismo el que está hablando. Primera de Corintios 13, dice así, lo vamos a leer todos juntos, a la de 3, 1, 2 y 3. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Señor, que tu palabra hoy pueda entrar a nuestras vidas y eficazmente separar el grano de la paja. Que tu palabra pueda entrar a nosotros para quedar allí en lo profundo de nuestra alma, sembrada como lo que es una semilla que tiene vida en sí misma, una semilla que nos puede ayudar a dar un fruto diferente al que estamos dando hasta ahora. Señor, que tu palabra se vuelva real y rema en cada uno de los que están aquí, de los que están escuchando por internet. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, algo de lo que ha traído la pandemia que estamos viviendo desde hace un año y medio largo es muchos males, por supuesto. El peor de todos, o más bien el más extenso de todos los males, no es la muerte, porque han muerto X personas, pero sin duda hay mucha más gente que ha sido afectada de otras maneras. Y estamos viendo que el mal que ha venido a través de la pandemia ha sido un mal para el alma, especialmente para el alma. Y el alma, de acuerdo a lo que entendemos, tiene tres funciones, o tiene tres, vamos a decirle funciones. Dentro de nuestra alma hay tres funciones que son la mente, es decir, los pensamientos, están las emociones o sentimientos y está la voluntad con la cual nosotros finalmente tomamos decisiones. Y hay mucha gente que hoy en día está sufriendo en el alma y lo sufren en silencio, bien porque no saben lo que les está pasando y como no saben explicar el fenómeno que está produciéndose allí dentro, pues no lo hablan, no lo comentan. Otros porque creen que hablar de problemas en el alma, y vuelvo a repetir, cada vez que veamos o digamos la palabra alma, estamos hablando de mente, sentimientos y voluntad. Cuando veas en la Biblia que pone vida, la palabra vida, Dios está hablando del alma, porque eso es la vida de una persona, su alma. Y estamos viendo cómo mucha gente no quiere hablar de los problemas en el alma porque creen que eso es de los locos, creen que eso es de gente que está para ser encerrada en un manicomio o algo así. Y no es cierto. Yo personalmente creo y afirmo que todos tenemos problemas en el alma, todos tenemos que enfrentar tormentas en el alma. Y esto es un poco como, algunos lo viven como lo que está pasando en La Palma con el volcán, que ven todos los días el volcán echando lava y dicen, bueno, eso se va a comer mi casa, o no se la va a comer, o sí se la va a comer, o no, y empieza la lava a comerse poquito a poco el jardín y las palmeras, y empieza la lava a avanzar y avanza y avanza hasta que al final se comió toda la casa, como tristemente muchos han podido ver. Y realmente eso es lo que está pasando hoy en día generalizadamente
en la sociedad. Y tristemente también está pasando a muchos hijos de Dios. Y hoy queremos hablar de esto porque lo que nos pasa alrededor, lo que nosotros vemos alrededor en la sociedad, sería muy fácil decir que no nos afecta, pero nos afecta. Al menos nos puede afectar de dos maneras. Yo me puedo contagiar de lo que vive la sociedad y puedo entrar en esa dinámica que vive la sociedad, o me puede afectar para que se despierte en mí la misericordia y entonces yo puedo decir, tengo algo que aportar a esta sociedad que está sufriendo, a este vecino, a este compañero de trabajo, a este familiar que está sufriendo en silencio, y yo tengo la solución, yo tengo la palabra de Dios, yo tengo el poder de Dios. Y por lo tanto, lo que ocurre alrededor nuestro nos va a afectar de una o de otra manera. Si yo pretendo decir, no, a mí no me afecta, yo soy indiferente, pero tampoco voy a ir y voy a ayudar, entonces quiere decir que tú ya estás afectado también. Ya te afectó a nivel de tu alma, te has vuelto insensible, has perdido el primer amor, eres injusto porque tú tienes algo para dar y tienes algo que es de sobra y lo puedes dar y no lo estás haciendo. ¿Qué nos dicen las estadísticas? ¿Qué nos dicen los observadores de la sociedad? Nos dicen que han aumentado los suicidios. Han aumentado los suicidios y no nos dicen todas las cifras reales, porque ya sabéis que una de las cosas que se comentan es que si se habla mucho de los suicidios, pues mucha gente que se lo esté pensando quizá toma el paso final. Y yo no creo que es así. Yo más bien creo que, como todo en esta vida, lo que nos afecta hay que sacarlo a la luz. Y toma nota, porque eso es algo de lo que hoy vamos a aprender en todos los aspectos que vamos a hablar. Yo tengo que sacar a la luz las cosas, porque si las dejo guardadas, allí el enemigo tiene ventaja sobre mi vida. Y ese es uno de los engaños de Satanás. Entonces han aumentado los suicidios, han aumentado los divorcios, han aumentado las adicciones a los videojuegos, a los juegos de azar, a las sustancias alcohólicas, tabaco, etcétera, etcétera, drogas. Hay un dolor en la sociedad porque mucha gente ha perdido seres queridos, pero no solo los han perdido, sino que no se han podido despedir adecuadamente de ellos, y pareciera que entonces no se puede pasar del luto y están ahí en un bucle, en el luto. Hay menos toque físico. Alguien me decía esta mañana tomando café que su familia no se reúnen hace más de un año y no se van a visitar unos a otros, y que se ven es a través de la ventana. Y quiere decir que hay menos toque físico, hay menos abrazos, hay menos apretones de manos, hay menos de lo que nosotros necesitamos como personas que hemos sido creadas por Dios para ser relacionales con nuestro entorno. Hay menos besos, hay menos abrazos, hay menos apretones, no así en la CCI, pero lo vemos alrededor. Aquí somos muy tocones, ¿no? Y está bien, está bien. Han subido los precios, la factura de la luz, la gasolina, la cesta de la compra, todo está subiendo, es parte de lo que ya se preveía. Si vosotros escucháis las predicaciones de nuestro pastor Enrique, que deberíais hacerlo, porque para eso se suben a internet, para que a lo largo de la semana puedas alimentarte también con la visión que viene desde la cabeza. Pues Quique nos decía desde el principio de la pandemia que varias cosas que yo recuerdo en este momento. Una, que nada iba a volver a ser igual. Eso de volver a la normalidad era una utopía. Y de hecho ya estamos viendo, fíjate cómo están funcionando las cosas, ahora que ha pasado el verano y la mayoría de la gente ha tomado como un respiro, nos hemos podido quitar la mascarilla, hemos viajado un poquito, hemos ido a la playa, hemos hecho algunas cosas, han vuelto los cines y los teatros y etcétera, y etcétera. Y cuando la gente está como, ay, estoy volviendo a la normalidad, ya puedo ir a ver a mi hijo al campo de fútbol, ya puedo entrar y cuando estamos empezando como la normalidad otra vez, ya están empezando a anunciar
que están subiendo los índices, que en Alemania están por aquí, que en Inglaterra están por allí, que la variante Delta Plus, la variante Plus Plus, la Radical Plus, y están subiendo ya los índices. Y este invierno, yo no soy profeta, no soy adivino, pero este sentido común, este invierno van a volver a dar hachazo. El hachazo quiere decir que van a volver a poner restricciones. Esto queda grabado, estamos a día 24 de octubre. Yo no soy amigo de Pedro Sánchez, no tengo contacto directo con él, pero va a pasar eso. Van a volver a poner restricciones. ¿De qué tipo? No sé, hasta allí no me puedo aventurar, pero va a volver el retroceso. ¿Por qué? Porque se trata de desmoralizar más aún a la gente. Y cuando la gente está empezando a como respirar un poquito, he podido ver a mi familia, he podido volver a reunirme, he podido volver a celebrar un cumpleaños, he podido hacer algunas cosas que estaban prohibidas, y cuando pensamos que todo va a ir hacia adelante, van a volver a dar otro retroceso, y lo vamos a ver con nuestros ojos. Entonces, hay más, todo eso está provocando también en la gente irritabilidad. Si ves las noticias, todos los fines de semana, tú ves las noticias el domingo por la noche y tú ves que ha habido altercados por todas partes, broncas multitudinarias, peleas, acuchillamientos, policías heridos, y todo porque la gente está mucho más irascible, la gente está en un umbral donde ya se desata la ira. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que ha provocado tantos meses de restricciones. Te recuerdo que lo más extenso de esta pandemia no ha sido la muerte, ha sido el daño en el alma de las personas. Más cosas que nos dicen las estadísticas es que hay menos gente en las iglesias. Ha habido gente que ha dejado de ir a las iglesias, ha habido gente que se ha enfriado totalmente, pero de una forma dramática. Hay muchas iglesias que han perdido mucha gente, y no es algo puntual de algunas poquitas, es algo bastante generalizado. Hay miedo, claro, hay miedo, por supuesto que sí, hay mucho miedo. La gente tiene miedo a enfermarse, la gente tiene miedo a que haya nuevos brotes, a que haya de nuevo incrementos, a perder el trabajo, que la economía, hay miedo en general. La sociedad está respirando miedo, y eso no nos podemos abstraer de todo eso. Nosotros vivimos en medio de la sociedad. Hay una expectativa de que las cosas no pueden mejorar mucho, sino que pueden empeorar en cualquier momento. Es como cuando tú construyes un castillo de naipes, de cartas, y lo estás haciendo y estás avanzando, pero tú sabes que en cualquier momento se puede derrumbar. Alguien que le da un toquecito a la mesa, alguien por ahí cerca que estornuda, alguien que pasa y sopla, y estás construyendo, pero en verdad tú sabes que eso está cogido con alfileres. Así es como mucha gente está viviendo hoy en día. Hay una expectativa de que todo puede caerse en cualquier momento, que todo puede empeorar, que puede desatarse una crisis, etc. Hay incertidumbre, por lo tanto, y esa incertidumbre genera mucha ansiedad en el corazón de las personas. Esa incertidumbre de no saber hacia dónde vamos, no puedo hacer demasiados planes, eso genera ansiedad porque estamos perdiendo el control de las circunstancias. Hace años atrás, digamos que había menos ingredientes para tener ansiedad, pero hoy en día la gente sabe que no puede controlar apenas nada de lo que ocurre a su alrededor, y eso es lo que genera esa ansiedad. No alcanzo a todo, se me escapa, no tengo el control, no tengo el dominio. Pero lo peor de todo es que los que tienen el control, los que gobiernan, los que están en autoridad, los que tienen que tomar decisiones que afectan a nuestros hijos, a nuestra economía, a nuestras empresas, etcétera, etcétera, vemos, y todo el mundo ve, que en verdad tampoco saben muy bien para dónde tienen que ir. Hay como un vacío de poder, como un vacío de autoridad. Ese es un poco el panorama. Yo sé que es un poco deprimente, podríamos decir, oscuro. Es la realidad. Y aquí no queremos hablar sino la verdad. La verdad es que estamos en un tiempo sombrío, estamos en un tiempo donde a pesar de todo la gente no se vuelve a Dios.
estamos en un tiempo donde las cosas están difíciles y necesitamos como hijos de Dios recordar que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Quiero que tengas eso en tu mente todo el tiempo de esta predicación. Acabo de describir un panorama que es realista. Tú coges la prensa, tú hablas con algunas personas en la calle y en gran medida están viviendo este tipo de cosas. Tú sabes que los psicólogos se están haciendo de oro en este momento. ¿Alguno quiere estudiar algo productivo y no sabe qué estudiar? Estás en segundo de bachillerato y vas a terminar y tienes que entrar a la universidad. Estudia psicología. Hoy se están haciendo de oro. Mucha gente está acudiendo al psicólogo porque no hayan respuestas válidas en la política, ni en sus amigos, ni en las drogas o el alcohol, en las cosas en las que tratamos de encontrar un escape para esa presión que estamos soportando. Y los psicólogos sus consultas están llenas. La gente está acudiendo masivamente al psicólogo. Y está bien, yo no digo que no, pero también digo una cosa, el psicólogo, siempre digo esto, te va a diagnosticar. Y quizá en algunos aspectos te puede llegar a ayudar, pero si tú no vas a la raíz de las cosas, eso será una ayuda muy temporal. Porque todo lo que se trabaja desde lo natural va a producir resultados naturales. Todo lo que se trabaja desde lo natural va a producir resultados absolutamente temporales. No son definitivos. El cambio real de una persona va a venir solamente por la acción del Espíritu Santo. Y cuando digo cambio real, yo prediqué de esto hace varios meses, es un cambio completo y que perdura en el tiempo. Es un cambio sólido, es un cambio que es afianzado y establecido y que es irrevocable. Llegados a este punto, yo te quiero hacer una pregunta. Y quiero que cada uno anote esta pregunta allí en su cuaderno y no anotes la respuesta, pero piensa en la respuesta. La pregunta es, ¿has pensado en dejar a Dios? Quiero que pongamos aquí esa pregunta en el proyector. ¿Has pensado en dejar a Dios? Si lo preguntamos de esa manera, probablemente muchos dirán, no, yo no he pensado dejar a Dios, yo sigo con Dios. Pero quiero hacerte la pregunta de otra manera. Quizá así vas a poder filtrarlo de manera diferente. ¿Has pensado en algún momento que Dios te ha dejado a ti? ¿Has pensado que Dios estaba lejos de ti en este tiempo? ¿Has pensado que Dios no oye tus oraciones, no entiende tus peticiones? ¿Has pensado que tus problemas no son relevantes para Dios? ¿Has pensado que no hay diferencia entre orar y no orar? Si tú has pensado alguna de estas cosas, quiere decir que ya estás empezando a dejar a Dios. Ha empezado un proceso de alejamiento, de desconfianza y de distanciamiento de Dios. Por eso cuando preguntamos, ¿has pensado en dejar a Dios? Tenemos que ver en qué momento estamos con respecto a Dios hoy y cómo estábamos hace 1 año, 2 años, 3 años, antes de la pandemia. ¿Hacia dónde hemos ido? ¿Nos hemos acercado a Dios o nos hemos alejado de Dios? Mira, yo creo que venir a la iglesia el domingo es algo bueno, es algo que Dios va a respaldar y Dios va a favorecer y a bendecir porque es un mandato de Dios. Tenemos que congregarnos y es un buen hábito en nuestras vidas, congregarnos. Y venir a la iglesia seguramente para la mayoría es un oasis. Es como encontrar un oasis en medio del desierto. Uno está toda la semana en un ambiente como el que hemos descrito al principio de la predicación y venir a la iglesia y uno dice, bueno, aquí tengo libertad, aquí me siento amado, aquí no me siento solo, aquí tengo amigos, aquí recibo buenos mensajes,
y como que todo es diferente y está bien y así debería de ser y alabamos a Dios y por un momento nuestra mente se desconecta de los problemas y nos tratamos de conectar con Dios y está bien, pero no queremos que la iglesia sea un oasis. Yo quiero que tú seas el oasis. Yo quiero que donde tú estés, Dios quiere que donde tú estés, tú seas un oasis, de manera que el mundo a tu alrededor, la sociedad, ese panorama que hemos descrito antes, no te afecte para mal, sino que tú lo veas como una oportunidad para ir y tú afectarlo, ir y tú sembrar la semilla de vida. Tú tienes que aprender a depender de Dios, aquí y fuera de aquí, porque en verdad tú eres iglesia todo el tiempo. Necesitas aprender a tomar decisiones sabias. ¿Tú sabes que ser feliz es una decisión? Nuestro querido y difunto amigo, el pastor Porfirio Martínez, siempre decía esto: estar contento es una decisión. Estar contento no depende de que me toque la lotería, no depende de que me encuentre un dinero perdido, no depende de que me contraten para un trabajo nuevo y me suban el sueldo, no depende de que estoy estrenando un coche o un bolso o unos zapatos. Estar contento no depende de que vamos a recibir un bebé nuevo en la familia. No, estar contento es una decisión. Por lo tanto, es algo de tu voluntad, de tu alma. ¿Recuerdas las tres partes del alma? Mente, emociones y voluntad. Mente, emociones y voluntad. Y nosotros, dice 2 Corintios 13, 11, quiero que leamos esto. 2 Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, tened gozo. Pablo le está diciendo a la iglesia una orden, no le está diciendo una sugerencia, no le está dando un consejo. Pablo está como autoridad en la iglesia, le está diciendo a la iglesia: tened gozo, tened gozo. Y los corintios podían haber dicho: bueno, pero tú sabes, aquí están los romanos, tú sabes, la economía se está tambaleando, mira, se acaba de morir menganito y estamos por aquí con problemas y nos quieren cerrar la iglesia y estamos por allá y hay muchos idólatras en esta ciudad y nos persiguen y no sé cuántos. Y Pablo no está entrando en esas consideraciones. Él dice: es una decisión, tened gozo, punto, tened gozo. Si es una orden, quiere decir que ellos la pueden cumplir en cualquier momento. Y no depende de las circunstancias. Y no depende de si son muchos los que quieren obedecer o son solo unos pocos. Quizá hay gente aquí que tú eres el único en tu familia que eres creyente. Y tienes oposición. Y tienes incomprensión. Y tienes bullying familiar porque tú eres creyente y vienes a la iglesia y lees la Biblia y quieres obedecer la palabra de Dios. Y estás haciendo cambios en tu vida. Y tienes a tu alrededor, a tu familia, machaca y machaca y machaca. Y Dios dice: ten gozo. No, pero es que tú no me entiendes, Señor, es que mi familia me ataca, es que mi familia me critica, es que no me apoyan, es que algunos han dejado de hablarme. Y Dios dice: ten gozo. Tener gozo es una decisión. Y cuando lees la palabra de Dios tú la tienes que leer diciendo: bueno, Señor, ¿esto qué es? ¿Un consejo? ¿Esto es simplemente para hacerme más sabio? ¿Esto es una orden? ¿Esto es que yo necesito algo más para poder llevarlo a la práctica? ¿O lo puedo poner ya, hoy, ahora, en práctica? Y no solo aquí, en este oasis, que es cuando nos congregamos, sino que yo puedo ser el oasis. Y puedo estar en medio de una tormenta y yo puedo ser un oasis de paz. Y puedo estar en medio del desierto y yo ser un oasis de agua viva. Y puedo estar en medio de una situación deprimente como la que vive la sociedad y yo ser un oasis de gozo. El título de esta predicación es La guerra de la percepción. Sé que podía haber encontrado un título mejor, pero
finalmente se quedó así. La guerra de la percepción. ¿Cuál es el problema con la percepción? La percepción es lo que yo percibo, ¿vale? La percepción es lo que yo percibo. No es un percebe, es lo que percibo. Si yo soy espiritual, si yo soy una persona espiritual, y una persona espiritual es la que toma la palabra de Dios y la vive. Y alguno puede decir, bueno, entonces yo llevo muy poquito tiempo en la vida cristiana, yo solo he aprendido lo que me han enseñado en el Conéctate. No importa, si lo que tú has aprendido en el Conéctate lo estás viviendo, tú eres una persona espiritual. Hay gente que se ha leído toda la Biblia más de una vez y no la pone en práctica, entonces es ¿qué es? Carnal, efectivamente. Podríamos usar muchos más adjetivos allí, pero la Biblia le llama carnal. Carnal es el que tiene conocimiento, Dios le ha hablado, pero no le ha bajado al corazón, no lo entiende, no lo asimila, no lo lleva a la práctica, no es obediente. Así eran los fariseos, por ejemplo. Los fariseos de la época de Jesús están hoy entre nosotros también, y es gente que conoce la Biblia, ha leído la Biblia, sabe muchas cosas de la Biblia, pero no la está viviendo. Entonces son carnales, no entienden las cosas espirituales. El espiritual, dice 1 Corintios 2:15, juzga todas las cosas. Quiere decir que el espiritual, te lo voy a decir en el lenguaje de hoy, el espiritual percibe todas las cosas y las filtra bien, entiende lo que está pasando a su alrededor. El espiritual juzga todas las cosas, quiere decir que el espiritual no vive despistado de la realidad espiritual, sino que todo lo entiende por el Espíritu y está bien ubicado. Su nivel de revelación le permite tener unos inputs, unas entradas de información a su vida que son por lo que el Espíritu Santo le dice. Y tú lees la Biblia y la puedes leer tú solo o puedes leer la Biblia con el Espíritu Santo. Si tú lees la Biblia tú solo, esa entrada de información va a quedar en un nivel muy natural. Pero si tú lees la Biblia con el Espíritu Santo, la palabra de Dios se va a tornar algo vivo en ti, no algo espeso como el conocimiento. Entonces, una persona espiritual percibe las cosas desde el punto de vista en que Dios está viendo lo que ocurre, sabe discernir los tiempos, sabe aprovechar las oportunidades porque las está viendo, ¿sí? Sin embargo, la persona carnal o la persona natural, la que todavía no ha recibido a Cristo y sigue siendo alguien que va al infierno y que no tiene nada de Dios, tiene cultura, puede tener algo de conocimiento, puede tener una formación cristiana, pero es natural, no ha recibido a Cristo. O el que es carnal, que recibió a Cristo, pero se quedó bebé, retrocedió, y no solo retrocedió, sino que teniendo la posibilidad de recibir la revelación del Espíritu, prefiere percibir a través de los sentidos naturales. Lo que veo, lo que oigo, lo que yo mismo empiezo a confesar, ¿sí? Entonces, no hace caso de la revelación, por lo tanto, esa fuente se corta y escoge vivir por los sentidos naturales. ¿Qué le pasa a la persona carnal entonces? Que los inputs que recibe, la información que recibe, es la que le dan sus sentidos. Y ahí empieza el problema. Ahí está la guerra de la percepción. La persona natural o la persona carnal es la que no vive lo que dice la palabra de Dios a pesar de que ya sabe lo que dice la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo de persona carnal. Una persona carnal es la que sabe que tiene... Uy, un bicho por aquí. Madre mía.
Me ha posado un mosquito por aquí. Asesino. La persona carnal es la persona que sabe que tiene que perdonar a su cónyuge, por ejemplo, pero no le perdona. Le mantiene una guerra abierta. La persona carnal es la que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Sabe que tiene que orar, pero no ora. Sabe que tiene que leer la Biblia, pero no lee la Biblia. La persona carnal sabe que tiene que evangelizar a su vecino, pero no le evangeliza. Y dice, no, pero es que me da miedo, es que me da vergüenza. No importa, le podemos poner la excusa que queramos. Soy un carnal. No estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Entonces, la persona natural o la persona carnal, sus pensamientos se nutren de lo que percibe a través de los sentidos naturales, especialmente lo que veo y lo que oigo. Entonces, lo que veo y lo que oigo es lo que alimenta mi mente, y mi mente empieza a pensar. La sociedad está mal, hay pérdidas de trabajos, hay más paro, está subiendo todo, y empieza a tener allí una especie de erupción volcánica con la información que le dan sus ojos y sus oídos. Eso, lo que está pensando, empieza a afectar sus emociones. Entonces, como estoy pensando en todas esas cosas que ya empiezo a elaborar con la información que he recibido, mis emociones empiezan a desequilibrarse. Empiezo a tener ansiedad, me falta el aire, empiezo a no dormir bien, empiezo a pelearme con mi esposa más de lo normal, empiezo a gritar a mis hijos, empiezo a tener una ira que se me sale en cualquier momento, empiezo a comprar compulsivamente, empiezo a hacer muchas cosas porque mis emociones están alteradas. Pensamientos influyen a las emociones, y ya teniendo estos dos ingredientes te puedes imaginar que tu voluntad acaba escogiendo mal, acaba escogiendo lo que no debería de escoger. Por eso, una de las cosas que nos dice Pablo en la carta a los Efesios es que nosotros tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Y el yelmo cubre mi cabeza, el yelmo protege mis pensamientos. Hay mucha gente que duda de su salvación, y antes no dudaban de su salvación, y hoy dudan de su salvación. ¿Por qué? Porque no están protegiendo su mente con buena información, sino que ahora ya su mente está siendo nutrida de lo que ve y oye alrededor, de lo que le cuentan otros, de lo que ve en las noticias, de lo que se comenta por todas partes. La sociedad, el mundo que te rodea, entró en la mente, y de la mente afectó a las emociones, y finalmente mis decisiones están siendo nefastas. Y yo creo que si nosotros... creo que una de las cosas que hace Satanás es que la percepción que yo estoy recibiendo de forma natural, él, sabiendo que yo no estoy siendo guiado por el Espíritu, exagera la percepción que estoy teniendo. De manera que me lleva a un punto de engaño total. ¿Cómo te diría yo? Si un famoso pone en sus redes sociales lo guau que es su vida. Si un famoso pudiera situarse en los ojos de uno de sus fans y viera cómo le ve el fan, y el fan ve que su vida es perfecta, que su matrimonio es idílico, que el hombre, o la mujer, quien sea, pues tiene una vida literalmente perfecta. No tiene ningún sobresalto, no tiene problemas de salud, nunca discute con su pareja, duerme todas las noches como un bebé plácidamente, y el fan, su club de fans, le ven así al famoso. Si el famoso pudiera verse como le ven sus fans, diría, madre mía, pues yo estoy dando una imagen que no es real.
porque el famoso también tiene miedos, también tiene inseguridades, también hay noches que no descansa bien, también tiene problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos podría ocurrir al revés. Si yo estoy viendo mi vida y digo, guau, mi vida es un desastre, porque ya me he dejado afectar por el ambiente exterior y soy un carnal, y entonces estoy viendo que mi vida está mal, que todo va peor, que seguramente me van a echar del trabajo, que esto, que lo otro. Ahora, si yo me pudiera ponerme a ver como otros me están viendo desde fuera, seguramente llegaría a la conclusión de que no todo está tan mal como yo lo estoy percibiendo. Dice Romanos 12:3 que cada uno tiene que tener un concepto de sí mismo que sea el adecuado. Por eso es tan importante lo que yo percibo de mí mismo y de lo que percibo alrededor de lo que está en mí. Y siempre nosotros tenemos que entender esto. Tú siempre lo que tú percibes lo vas a ubicar en un rango de comparación con otras personas. Es algo automático. No lo tienes ni que pensar. Es decir, tú puedes pensar, yo soy pobre. Yo puedo pensar de mí mismo, yo soy pobre. Y entonces yo me estoy imaginando que soy pobre porque soy más pobre que el de allí, que tiene un piso, un coche y una ropa mejor que la mía. ¿Entendemos? El rico dice, yo soy rico. Y dice, soy rico porque me estoy comparando con aquel que vive en una casa, en un coche y en una ropa peor que la mía. Siempre, siempre el concepto de nosotros nos inclinamos a ponerlo en una jerarquía en función de comparación con otras personas. Y eso es algo muy del corazón del hombre y es una trampa mortal para nosotros, porque yo tengo que tener un concepto de mí mismo como Dios me dice que soy. Por eso Pablo nos aclara que ya no hay judío ni griego, ni rico ni pobre, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque delante de Dios, a los ojos de Dios, lo único que importa es que tú hayas sido justificado con la sangre de Jesús. Y si eso es así, delante de Dios, todos somos iguales en justificación, en justicia. En otras cosas no vamos a ser iguales, pero en eso somos iguales y eso es lo que más importa. Entonces, si yo percibo mal, yo voy a entrar en confusión y finalmente voy a tomar malas decisiones. Y quiero poner dos ejemplos muy simples. Por ejemplo, la muerte. Muere alguien cercano a ti. La persona carnal, la que se deja guiar por lo que ve y por lo que oye, esa persona lo va a percibir como algo irreparable, como algo totalmente trágico. Ese pensamiento le va a llevar a deprimirse, le va a llevar en muchos casos a la gente le lleva a la depresión, le lleva luego a tomar decisiones como dejo el trabajo, empiezo a fumar, empiezo a beber, empiezo a hacer cosas que no debería hacer. Esa es una secuencia. Los pensamientos afectan las emociones y todo eso finalmente afecta a mis decisiones. Ahora, ¿cómo ve la muerte una persona espiritual? Pablo decía, es ganancia. ¿Y por qué Pablo decía eso? ¿A Pablo no le afectaba la muerte de alguien que estuviera cerca de él? ¿A Pablo no le afectaba que se muriera un discípulo o que se muriera un colaborador suyo en el ministerio? Claro que le afectaba. Él también es persona, él también tiene emociones. La diferencia está en cómo yo percibo las cosas. Y si yo solo me dejo guiar de lo que veo y de lo que oigo, voy a acabar tomando malas decisiones. Si yo me dejo guiar de lo que dice la palabra de Dios, entonces las entradas que va a tener mi mente son de una materia totalmente distinta y el fin es, la semilla es distinta y el fruto va a ser distinto. En Filipenses 1:21, Pablo dice, del 21 al 25, Filipenses 1 del 21 al 25, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la forma de pensar de Pablo. ¿De dónde han salido esos pensamientos?
¿De dónde salen esas bases para pensar? No es de lo que ve, no es de lo que oye por ahí, es de la palabra de Dios, del llamado que Dios le hizo. Entonces él dice, para mí el vivir es Cristo. No concibo otra vida que no sea sirviendo a mi Señor, alabando a mi Dios, siendo un discípulo de mi Señor. Eso es mi vida. Y el morir es ganancia. ¿Cómo cambia, verdad? Si tú piensas de esa manera, porque es lo que Dios dice, para ti la muerte no será algo irreparable. Para ti la muerte será ganancia. Claro, si estás en Cristo. Es ganancia. Es ganancia porque tú pasas a la presencia de Dios. Y él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, fíjate, pero quedar en la carne es más necesario en este momento por causa de los discípulos, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él sabe que Dios le llevará con él en el momento en el que Dios lo decida. Y cuando Dios lo considere, ese será el momento perfecto. Entonces, una persona carnal ve la muerte como algo trágico por lo que no quiere pasar. Una persona espiritual dice, cuando venga, estaré alegre porque estaré en la presencia de Dios. Y así es como se deben de vivir los periodos de luto en la iglesia. Por una parte, y lo hemos vivido, por una parte estamos emocionalmente, experimentamos esa pérdida, porque ya no vemos a la persona, porque ya no oímos su voz, pero en el espíritu estamos contentos, porque sabemos que está con Dios, porque sabemos que está mejor que nosotros, porque si tenía una enfermedad ya no la tiene, porque si tenía 1000 batallas, ahora ya no las tiene, ahora ya está en la presencia de Dios. Otro ejemplo es la percepción del sufrimiento. ¿Cómo percibes tú el sufrimiento? El carnal lo ve como algo injusto, como algo innecesario, como ¿por qué tengo que pasar por esto? Esa es la percepción del carnal. Y entonces hasta se ofende con Dios. Es que me echaron del trabajo, pero yo estoy haciendo bien las cosas, eso cree. Y entonces le echan del trabajo. Y a lo mejor es injusto, puede ser. Y no entiende por qué pasa eso. Y entonces se ofende con Dios, se aleja de Dios. Deja de venir a la iglesia, toma la decisión de dejar de venir a la iglesia o toma la decisión de dejar de orar. ¿Para qué voy a orar si me han echado del trabajo y Dios no me oye? Y entonces, ¿para qué orar? Esa es la mente del carnal. El espiritual entiende que el sufrimiento, si estoy haciendo bien las cosas, es algo que Dios permite como algo absolutamente necesario para mi crecimiento. Por eso Santiago, Pedro dicen, oye, cuando estéis en batallas, cuando estéis sufriendo, cuando estáis siendo perseguidos, cuando estáis en tribulaciones por causa de Cristo, tenedlo como algo, tened sumo gozo, dice incluso Pedro. Y sí, y no os despistéis, todo eso viene para formar vuestra paciencia, para formar vuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. Es una percepción distinta de la misma realidad. ¿Qué tal si Dios permitió que te echaran del trabajo porque Dios quiere que le inviertas más tiempo a Él? Entonces es como acostumbrarnos a pensar de la manera correcta. Entonces, ¿qué estoy percibiendo yo hoy en día que no me gusta? ¿Qué cosas están llegando a mi vida y yo digo, no las entiendo? ¿Qué ambiente tengo? Quiero que cada uno piense en esto. ¿Qué ambiente tengo alrededor de mi vida hoy? Yo vengo a la iglesia y estoy contento y estoy feliz, pero yo sé que en mi casa tengo una batalla continua, quizá en mi lugar de trabajo tengo gente que se burla de mí. ¿Qué ambiente estoy percibiendo alrededor? ¿Cómo lo estoy percibiendo? ¿Por dónde están entrando
los inputs a mi vida? ¿Están entrando por los sentidos o estoy dejando que la revelación de Dios me provea un entorno diferente, unas bases diferentes, unas premisas diferentes para yo pensar correctamente, que ese pensamiento sano y correcto y santo me facilite un equilibrio en mis emociones y finalmente yo esté tomando buenas y sabias decisiones? ¿Cuál es el ambiente que estoy viviendo? Ahora, dice el Señor, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Estás usando la fe para caminar con Dios? La Biblia dice que tenemos que caminar por fe. ¿Estás usando la esperanza para ver el futuro no como algo sombrío y oscuro e incierto, sino como algo anhelado? ¿Estás usando el amor para vivir? ¿Vives amando a la gente o vives en un volcán de emociones raras, de envidias, de iras, de deseos de venganza y de cosas? Bueno, yo creo que de acuerdo a lo que estamos viendo en la sociedad, yo he descrito aquí varios escenarios que podemos estar viviendo. Y antes de entrar en ellos, quiero proclamar esta verdad que está en Romanos 12:2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahora, ¿cómo voy a cambiar la manera de pensar? ¿Cómo voy a cambiar la manera de pensar si lo que entra en mi mente es lo que yo veo alrededor de mis ojos? Si eso es la materia prima con la que yo estoy construyendo mis pensamientos. Si lo único que uso para construir mis pensamientos es lo que me dice el periódico, lo que me dicen en el bar mientras me tomo el café, lo que me dicen mis amigos que no tienen a Cristo, que no tienen temor de Dios, que no han cogido una Biblia en su vida. Y esos son los consejos que yo oigo. ¿Cómo de esa manera yo voy a poder cambiar mi manera de pensar? Si hago más caso de lo que me dice mi familia que no tiene a Cristo que de lo que dice la palabra de Dios. Si en vez de buscar el consejo de mi líder, me voy a buscar el consejo de internet. ¿Cómo voy a poder yo cambiar mi manera de pensar? Pero Dios está diciendo, deja que Dios te transforme en tu manera de pensar. Ahora, ¿qué crees que va a usar Dios para que tú cambies tu manera de pensar? ¿Qué crees que va a usar Dios? ¿Va a usar Dios el Sálvame? ¿Va a usar Dios la Isla de las Tentaciones? ¿Va a usar Dios Netflix, Facebook, Instagram, WhatsApp? ¿Va a usar Dios esas cosas? Dios va a usar su palabra y su espíritu viviendo en ti. Aquí hay personas sentadas que no creen que el Espíritu Santo mora en ellos, porque están engañados, porque el diablo les tiene engañados, porque se están dejando guiar de lo que ven sus ojos y de lo que oyen sus oídos. Y por eso no creen que el Espíritu Santo de Dios mora en ellos, como dice la palabra de Dios, y que son templo del Espíritu Santo. Y dicen, templo yo, pero si yo soy un cubito de basura. El diablo te tiene engañado. El diablo ha cambiado tu percepción de las cosas. Dice que cuando nosotros seamos transformados en nuestra manera de pensar, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios y vamos a comprobar, no solo lo vamos a aprender, lo vamos a disfrutar, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y no hay nada mejor. Algunos creen que la fe es ciega, porque como dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algunos dicen, no, es que la fe es ciega, uno tiene que andar a tientas. Y yo digo, es todo lo contrario. La fe es lo que más abre tus ojos.
¿Por qué? Porque si Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir, y tú quieres ver eso, pues solamente tienes que hacerlo. Y te pones a dar, y vas y ayudas a alguien, y le das tu tiempo, y le das tu cariño, y le das perdón, y le das tu ayuda económica, y le das la palabra de Dios, y tú vas a comprobar que Dios tiene la razón y su voluntad es buena, es agradable y no hay nada mejor, y tú vas a ser bienaventurado, porque Dios dice, más bienaventurado dar que recibir. Entonces, la fe no es ciega, la fe comprueba todas las cosas y la fe puede afirmar que Dios tenía la razón, que Dios es veraz, que Dios no miente nunca, nunca. Entonces solo nos queda actuar y vamos a estar comprobando vez tras vez, que Dios tiene la razón. El primer escenario del que yo quiero hablar hoy, de esos que hemos visto un poco y que los podríamos clasificar en estos que tengo aquí, la derrota. Hay gente que está derrotada y lo que está pensando ahora mismo, y no solo lo está pensando, sino que lo está sintiendo, forma parte de su realidad, es una realidad distorsionada. Es una realidad que en verdad a los ojos de Dios eso no es real, pero para la persona dentro de sí misma sí es real. Y la persona está pensando, no puedo más, no tengo fuerzas, no puedo seguir, no puedo luchar más, esto me supera. Hay mucha gente que está envuelta en eso ahora mismo. Y dentro de los hijos de Dios también. Porque algunos tristemente han dejado de recibir la revelación de Dios y se están dejando guiar de lo que ven y de lo que oyen. Y eso que ven y eso que oyen les ha afectado en su mente y en sus emociones, y hoy en día piensan y sienten que no pueden más y que no tienen fuerzas para seguir. Y frente a esa mentira, yo quiero darte la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te vuelva a revelar y a grabar esto en tu corazón. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Y esa palabra esperar también significa confiar. También significa confiar. Los que confían en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es una promesa de Dios. Los que confían, los que esperan en Yahweh, van a experimentar esto. Y lo van a tener. Y eso que tú sientes y piensas hasta ahora de que no tengo fuerzas, de que no puedo más, si tú le crees a Dios, eso desaparece hoy mismo. Saldrás de aquí y no volverás a sentir eso. Y en cualquier caso, si estás en esa situación, y tienes que entender que tú estás en una guerra, la guerra de la percepción. El diablo va a querer seguir metiéndote a ti en una percepción sensorial de lo que te rodea, exclusivamente sensorial. Pero Dios quiere que tú vivas por una percepción espiritual, que vivas por fe, que vivas por revelación. Pide ayuda, busca consejo con alguien maduro en la fe, con alguien que desde fuera de lo que tú sientes y que no está involucrado en eso que tú sientes, te va a poder ayudar a enfocarte en la percepción espiritual de las cosas de Dios. Y no lo escondas, no lo escondas, pide ayuda. Te vuelvo a repetir, a Satanás le encanta meternos la idea de que no merece la pena pedir ayuda. Qué vergüenza si yo pido ayuda. Qué mal si yo llevo tantos años de cristiano y a lo mejor hasta eres líder y a lo mejor hasta sirves y haces muchas cosas en la iglesia, y cómo voy a decir yo que estoy mal y que no tengo fuerzas y que vivo una derrota todos los días. Pues eso es justamente lo que quiere el diablo, que no pidas ayuda. Porque si no pides ayuda y lo tienes en secreto, él te estará todo el rato machacando y pisando. Qué bendición
familia, qué bendición tan extraordinaria es cuando somos capaces de humillarnos y de pedir ayuda para salir de un embrollo, para salir de un enredo, para salir de una situación emocional. Porque, te lo he dicho antes, la sociedad está sufriendo en silencio. La sociedad, mucha gente sufre en silencio y ven cómo avanza la lava y dicen, me va a destruir, me va a destruir, me va a destruir, y se los va comiendo y se los va comiendo y no hacen nada. Que no nos ocurra así a nosotros. Dios nos ha dado herramientas, pero nos hace falta ser humildes, como los niños. Los niños piden ayuda. Y el niño, cuando se quiere subir a un lugar alto y no llega, el niño va y busca a su papá o a su mamá y le dice para que le suban ahí y pueda alcanzar a coger su juguete. Pero los adultos somos tan orgullosos. No, ¿cómo voy a pedir ayuda yo? Los hombres somos tan orgullosos. ¿Cómo voy a pedir ayuda? No, yo tengo que demostrar que estoy bien. Voy a tratar de demostrar que sigo fuerte, que sigo... Y por dentro estoy totalmente deshecho. Otro escenario es una crisis vital. Una crisis vital es cuando la persona ya no le haya sentido a la vida. Dice, no sé para qué estoy en esta vida, no sé qué hago aquí, nada me realiza, nada me llena, no soy feliz con nada. Hay gente que está pensando y sintiendo ese tipo de cosas. Y lo vive las 24 horas. Y se acuesta a dormir y dice, solo quiero olvidarme de todo, porque no le hallo sentido a esta vida. El Salmo 1 nos habla de las personas bienaventuradas. Jesucristo en el Sermón de la Montaña nos habló de varias maneras de ser feliz. Algunos creen que es que los cristianos tienen que ser gente triste, gente pobre, gente apagada, gente sosa, gente aburrida. Y yo digo que es todo lo contrario. Para mí, el pobre es el que necesita meterse una raya de cocaína para pasárselo bien. Porque está viviendo en una trampa que lo va a terminar matando, o el que necesita tomarse 3 cubatas para tener como un desahogo, o el que necesita irse con otra mujer que no sea la suya, porque eso le va a destruir totalmente. Y yo digo, ese es el pobre. Pero el que puede disfrutar la vida, el que puede vivir sin ataduras, el que puede ser bienaventurado creyendo lo que dice la palabra de Dios, esa es la persona más libre de todas. Y dice el Salmo 1, por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Toma nota, porque a lo mejor lo primero que tienes que hacer es meterle un hachazo a tus amistades que te aconsejan mal y eres terco y vas una y otra vez y allí buscas el consejo. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. ¿Tienes problemas? Bienvenido al club. Todos tenemos problemas. Busca gente sabia. Busca gente temerosa de Dios. Busca gente que conoce los principios de la palabra de Dios, que ha caminado en ellos, no solo que los conoce, que tiene un testimonio vivo, real. Busca el consejo de la gente prudente. Busca ese consejo, vas a empezar a ser feliz. Pero no, si buscamos el consejo de la gente que odia, de la gente que es adicta, de la gente que es infiel, de la gente que miente, si tú buscas ese consejo, ¿cómo pretendes ser feliz? Es lo que Dios te está diciendo. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. ¿Con quién sales a pasártelo bien? ¿Con quién sales a disfrutar la vida? El refrán que traduce esto a lo de hoy en día es: dime con quién andas. Así es. Entonces dice el Señor: bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores. Mira, llegó un momento en mi vida cristiana, cuando yo tenía más o menos 8, 9, 10 meses de cristiano, que yo me di cuenta que ya no podía andar con mis amigos de juventud. Yo me convertí con 24 años y hasta los 24 años pues yo salía con mis amigos de la infancia, éramos amigos todos desde los 7, 8, 9 años, y cuando nos hicimos adolescentes y cuando nos hicimos jóvenes pues empezamos a experimentar y a probar lo que
el mundo le ofrece a la juventud. No hace falta que te describa todo, ¿verdad? Porque eso no ha cambiado mucho. Quizá han cambiado nombres, pero el fin es el mismo. Y cuando yo me convierto al Señor y yo me mantengo una serie de meses que quiero estar en la iglesia con un pie y quiero estar en el mundo con el otro pie. Y yo veo, en un momento dado yo veo que eso me está dañando. Yo veo que eso me está impidiendo crecer. Yo veo que eso no es bueno para mí. No es bueno para mí. Es como tomar azúcar por la mañana y sacarina por la tarde. Y uno dice, pues, a ver, o vamos a por el azúcar o vamos a por la sacarina. Pero yo no puedo estar haciendo una cosa y la contraria. Y entonces, ¿sabes qué hice? Corté el camino con mis amigos del mundo. Lo corté totalmente. ¿Y cómo lo hice? Pues solo hay una manera de hacerlo, que es coger las tijeras y cortar. Entonces llamé por teléfono a mis amigos y les dije uno por uno, no me llaméis más. No quiero volver a ir a los bares, no quiero volver a ir a las discotecas, no quiero volver a ir a consumir droga, no quiero eso. Me llamáis cuando haya un plan saludable. Si un día vamos al cine, si un día hay un bautizo de tu bebé, qué sé yo. Pero así corté con ellos, porque yo entendí esto. No me lo tuvo que decir mi líder, no me lo dijo mi pastor, me lo dijo la palabra de Dios, me lo dijo el Espíritu Santo. Y yo simplemente obedecí. ¿Y sabes qué hicieron mis amigos? ¿Tú qué crees? ¿Que me volvieron a llamar o no? No conocéis a mis amigos. Mis amigos, un par de ellos me volvieron a llamar, pero me tocó volver a insistir. No voy. Ellos pensaban que yo estaba de broma, porque yo había sido el líder de todos ellos, el líder de la pandilla, era el mayor en edad de todos mis amigos. Y entonces ellos decían, no puede ser, que Carlos va a dejar de venir con nosotros al bar. No puede ser, que se ha vuelto loco. No, no estaba loco. Yo les dije la verdad y les dije, no quiero más esos planes. Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Claro, porque llegaba un momento que yo no le hallaba sentido, pero ya no le hallaba sentido a la vida, no, a esa vida. A esa vida. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Cuántas veces has leído la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces te has sentado allí en tu habitación, no en el metro, no en el autobús, no poner un podcast de Itiel Arroyo, no poner una predicación no? ¿Cuántas veces has cogido la Biblia y te has puesto a meditar en ella? ¿Has subrayado tu Biblia? ¿La has coloreado allí lo que Dios te está hablando? ¿Le has hecho preguntas a Dios? Señor, ¿cómo aplico esto a mi matrimonio? ¿Cómo aplico esto a mis finanzas? ¿Cómo aplico esto en la iglesia, en mi familia, en el trabajo? ¿Cómo hago esto, Señor? ¿Qué me estás diciendo aquí, Señor? ¿Has meditado en la ley de Dios de día y de noche? ¿Cuántos días de la semana has abierto tu Biblia? ¿Cuánto tiempo la has abierto? ¿Cuántas veces en el día la has abierto? Eso te puede estar dando una clara información de por qué tienes una crisis vital y no le hayas sentido a la vida. Y no le hayas sentido. Y a lo mejor por eso has pensado en dejar a Dios. Y has pensado en dejar de congregarte. La palabra de Dios es cortante y alguno ahora se está desangrando por dentro. Gloria a Dios. Porque nos lleva a separar lo que pienso de lo que siento. Es la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche y el resultado será
que serás como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Los árboles más nutridos son los que están a la vera de una riera, de un río, de una corriente de agua. Esos son los árboles más frondosos. ¿Estás nutriéndote con la palabra de Dios? ¿O todavía eres de los que ve todas las noticias, todos los periódicos, todos los TikToks, todas las historias de Instagram, pero la Biblia ahí está, cogiendo polvo? Ahí está. Con razón tienes una crisis vital y dices, ¿para qué es la vida? ¿Para qué es la vida? Y veo en las redes sociales y a todo el mundo le va mejor que a mí. Y todo el mundo es feliz. Uy, mira, han ido a un restaurante y han ido a la playa y han hecho un viaje y yo aquí. Claro, porque lo que está entrando en tu mente es lo que ves y lo que oyes. Y no estás dejando que sea la palabra de Dios, que es una semilla indestructible, la que penetre y desde dentro empiece a cambiarlo todo. Serás, mira qué promesa, serás como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Vas a tener fruto. Vas a tener fruto. Tu hoja no se va a caer. Vas a tener fruto. Hay cristianos que son como los árboles caducos. Y cuando llega el otoño, se pelan totalmente. Y uno lo mira y dice, ¿dónde está la persona que yo conocía? ¿Dónde está esa persona que evangelizaba? Esa persona que oraba, esa persona que tenía el primer amor. Y llegó el otoño espiritual a su vida y se le cayeron todas las hojas, no tiene nada de fruto, pero ni hojas siquiera, todo pelado. En lugar de ser un abeto, un pino, árboles de hoja perenne, que su hoja no cae. Esa es la promesa de Dios. Si tú quieres ser feliz, vas a tener que empezar a sumergirte y tomar el hábito de leer la palabra de Dios. Mira, si tú hiciste el conéctate y no eres una persona que lea la Biblia todos los días, te voy a dar un consejo y este es gratis. Haz el conéctate otra vez. Aunque lleves 20 años de cristiano, haz el conéctate otra vez. Porque necesitas tirar lo que tienes ahora mismo a la basura y empezar de cero. Eres un fariseo. Eres un religioso, te has llenado de conocimientos, de congresos, de cursos y no lo estás poniendo en práctica. Busca ayuda espiritual, encuentra la raíz. La raíz no es... Hay gente que en medio de las crisis vitales dice, yo lo que necesito es hacer un viaje. Voy a hacer un viaje, no importa dónde sea, a ver qué oferta hay, un viaje. No necesitas eso. Vas a seguir igual de mal, vas a seguir igual en tu crisis, te la vas a llevar en la maleta, la vas a traer en la maleta y no va a cambiar nada. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. No estoy viendo la hora aquí, por lo tanto yo sigo predicando. No hay nada. Se ha caído, aleluya. Tercer escenario, la tormenta mental que algunos viven y empiezan a ver que la situación que están viviendo es insoportable, que hay pérdida de control, hay ansiedad, hay estrés, hay miedo, hay pánico, hay dolor, hay angustia, hay incertidumbre. Todo eso o algunas de esas cosas las están viviendo muchas personas en este momento. Y yo lo único que te puedo decir es que si tú sigues viviendo igual y haciendo lo mismo y utilizando los mismos recursos, ya te has dado cuenta que no funciona, entonces comienza a hacer las cosas de una manera diferente. Dice Mateo 11, 25 al 29. Presta mucha atención, por favor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. La revelación de Dios, que tiene que ser lo que empiece a ser los inputs para tu vida, lo que empiece a entrar en tu vida, la revelación de Dios es para los niños.
Ahora, tú sabes perfectamente que no está hablando aquí de niños pequeñitos en edad, de 5 años, está hablando de las personas que tienen la actitud de un niño, porque un niño se lo cree todo. Y el niño, tú le dices, yo a veces les hago bromas a los niños aquí y hago el sonido del perro, y todos los niños quedan como, y yo les digo, hay un perrito, y están ahí como, ¿dónde está el perrito? Porque los niños se lo creen todo. Y nosotros tenemos que volvernos niños para poder recibir la revelación de Dios. Dice el 26, sí, Padre, así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y dice Jesús, versículo 28, y si tienes una Biblia que la puedas subrayar porque no está en el móvil, subraya esta palabra, estas 3 palabras, venid a mí. Venid a mí, todos los que estéis trabajados, es lo mismo que decir agotados, y todos los que estéis cargados, y esa palabra cargados estaría mejor traducida si pusiera sobrecargados, porque ya estás llevando una mochila, estás llevando una sobrecarga que es la que te hace ver que estás estresado y agobiado y que no puedes con esa carga, que es demasiado para ti. Y el Señor dice, venid a mí los que estáis experimentando eso y yo os daré un descanso. No es la playa lo que necesitas, no es la casa rural lo que necesitas, no es ir a la maquinista y gastarte 500 euros en ropa, no es eso lo que tú necesitas. El descanso es venir a mí, al Señor. Si acabamos de hablar de cuánto tiempo has pasado en la palabra de Dios esta semana, entonces ahora la otra pregunta es ¿cuánto tiempo has pasado con Jesús? ¿Cuánto tiempo has pasado con el Padre? ¿Cuánto tiempo has pasado con el Espíritu Santo en los últimos 7 días? ¿Cuánto tiempo? Si tú no pasas tiempo con Dios, la sobrecarga se va incrementando. Y la sensación de que pasa un fin de semana y tú dices, empieza el lunes y estoy en peores condiciones que la semana pasada. El lunes ya parece como si fuera viernes y experimentas que estás más y más agotado y más cansado. Es porque no estás pasando tiempo con Dios. Claro, es más fácil darle al botón del mando a distancia de la tele. Es más fácil seleccionar algo del menú de nuestro Netflix. Es mucho más fácil. Pero el Señor dice, venid a mí. Después dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si es que la promesa de Dios es radical, es contundente. Es mejor, decía el salmista, un día a la puerta de tus atrios que 1000 días en una mansión llena de lujos y llena de placeres para la carne. Es mejor un día en la presencia de Dios. Entonces, familia, si nosotros queremos vencer lo que estamos viendo en la sociedad, si nosotros queremos que lo que estamos viendo alrededor de nosotros no impregne nuestra vida, solo hay una manera y es pasar más tiempo con Dios para que mi percepción cambie. Y no solo cambie para que no me afecte, sino que cambie para que yo pueda ir y afectar lo que está alrededor de mí. Una de las peores cosas que puede hacer un hijo de Dios es ser pasivo. Ser pasivo. Los pasivos son los que en Apocalipsis describe como tibios, ni frío ni caliente. Y escuchan una predicación que les hable de la oración, pero salen de aquí y dicen, no merece la pena orar.
Y escuchan una predicación sobre el diezmo, pero no diezmaré. Y escuchan una predicación sobre ir y evangelizar a alguno, pero me da igual mi vecino, me da igual, no me importa si se muere y va al infierno. Y escuchan una predicación sobre cómo salir de un pecado y no, me da igual. Pasividad. Y escuchan que estamos en guerra, pero dicen, no, pero bueno, yo voy a seguir tirando. Pasividad. Los cristianos pasivos están aquí, en todo este panorama que estamos viendo hoy. Otro escenario de los que se describe hoy en día es la insatisfacción crónica. Entonces hay gente que vive diciendo, no sé lo que me pasa. Estoy mal, pero no sé por qué estoy mal. No sé por qué me siento así. Nada me satisface. Y yo creo que el problema de esas personas es porque lo único que están viendo es su yo. Lo tienen delante de sus ojos y su yo no les gusta y por eso están insatisfechos. Dice Mateo 6, 19 al 24, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y dice algo tan interesante ahora, y aquí está la clave. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Dios nos está diciendo qué es lo que tú ves, en qué te estás fijando, qué es lo que está entrando por tus ojos. ¿Estás poniendo algún filtro en tus ojos? El otro día pues me causó curiosidad la serie esta de El juego del calamar. ¿Cuántos la han visto? A ver, honestamente. Bueno, muchos jóvenes, otros no se atreven a decirlo. Está bien. Me causó curiosidad porque no pensaba verla, pero vi una entrevista en un periodista y decía pues que había mucha violencia y que tal y cual. Bueno, entonces quise verla para saber qué es lo que hay alrededor nuestro. Efectivamente hay mucha violencia explícita, gente que le vuelan la cabeza y disparos a bocajarro, pero cuando tú tienes los filtros bien puestos, pues yo he aprendido que lo que está reflejando en verdad esa serie es la sociedad misma, la gente que es capaz por dinero de hacer literalmente cualquier cosa. De eso va esa serie. Gente que por dinero es capaz de traicionar, mentir, matar, robar, endeudarse, estafar, sea lo que sea, incluso a seres queridos, personas allegadas. ¿Y qué quiero decirte con esto? Bueno, yo no te recomiendo ver esa serie, la verdad, porque no me parece nada edificante, pero a lo que voy es que muchas veces nosotros estamos en el mundo y no tenemos los filtros puestos en nuestros ojos. O sea, ha llegado un momento que viendo esa serie, cuando se ve que van a disparar a uno y lo van a matar, pues yo ni siquiera miro, porque no me apetece ver ahí el ketchup volando por todas partes, pero me estoy fijando en lo que yo puedo hacer para las personas que piensan como esos. Están todos endeudados, todos arruinados, todos entrampados en mil mentiras y viviendo vidas dobles porque se metieron en situaciones muy críticas, ¿no? Entonces yo quiero que mi ojo sea bueno, que mi ojo filtre bien las cosas, y tú tienes que ser igual. Tú tienes que ser como dice Jesús aquí, que tu ojo sea bueno. Mira las cosas para lo bueno, no para enjuiciar, no para condenar, no para desechar,
sino para decir, bueno, Señor, aquí hay una realidad, aquí hay una situación, aquí hay un diagnóstico. ¿Qué puedo hacer yo? Si tú me permites vivir aquí y estar aquí, es por algo. ¿Qué puedo hacer, Señor, para cambiar esta sociedad? ¿Qué puedo hacer para ayudar al que sufre? ¿Qué puedo hacer para ayudar al que está en problemas? Al que tiene una vida atribulada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿O me voy a quedar simplemente mirando y observando y no haciendo nada? Pues no, yo creo que todos podemos hacer algo y tenemos que tener nuestro ojo bueno, un ojo para filtrar bien las cosas. Hay gente que está viviendo, y voy a ir rápido ya con esto, problemas que no tienen solución. Y lo que están percibiendo es, mi problema no tiene solución. Estoy en un callejón sin salida, una enfermedad terminal, tengo, qué sé yo, un divorcio, he perdido mi matrimonio, tengo un desahucio, situaciones límite, y la percepción es, no hay solución. Es lo que están percibiendo en este momento, por lo que están fijándose solamente en lo que ven. Y podríamos aplicar allí Romanos 8, del 28 al 30. Hemos oído este versículo tantas veces, ¿verdad? Tantas veces, Señor, que hoy sea vida para nuestro corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Solo quiero que te quedes con esto. Si tú estás pensando que tienes un problema que no tiene solución, quiero que sepas que Dios no ha terminado su obra en ti. Todavía Dios tiene cosas que hacer en tu vida. Tu tiempo no se ha acabado. Hubo alguien que contaba que viajaba en un avión y de repente el piloto empezó a dar un anuncio: nos vamos a estrellar, se nos ha acabado el combustible y nos vamos a estrellar, prepárense y despídanse de sus seres queridos. Y en el avión viajaba un cristiano, y el cristiano tenía unas promesas de Dios. Dios le había prometido que él iba a hacer, que Dios iba a hacer con él una serie de cosas para el ministerio, y todavía no se habían producido esas cosas. Y él dijo, y él pensó, y él meditó y dijo: no, este avión no se puede estrellar, porque si Dios dijo que todavía tenía cosas para hacer en mi vida, este avión no se puede estrellar. Y él empezó a hablar con la gente: cálmense, este avión no se va a estrellar. Pero ¿y usted qué sabe? No, es que Dios tiene promesas conmigo que todavía no se han cumplido. Entonces este avión no se va a estrellar. Y ese avión no se estrelló, y nadie murió. O no sé exactamente cómo fue el desenlace, esto es una historia real, pero no murió la gente. Él estaba completamente seguro que Dios no había terminado con él. Y yo quiero que tú lo estés también. Dios tiene cosas que formar en tu vida. Y aunque haya algo que hoy en día la ciencia, la economía, tu conocimiento, tus capacidades dicen: esto no tiene solución, es irreversible, no se puede hacer nada, quiero que sepas que Dios todavía no ha terminado contigo. El proceso continúa. Hay gente, otro escenario, que está viviendo ataduras. Y una atadura, ¿qué es? Es un pecado que me domina. Una atadura es una esclavitud en un pecado. Y hay gente que está percibiendo: no puedo dejar este pecado. Y lo que está en su mente y lo que está sintiendo es: no puedo dejar este pecado. Le he prometido a Dios muchas veces que no lo voy a hacer más y lo he vuelto a hacer. Ya no quiero ni prometerle de nuevo a Dios. Y están en una atadura, en un ciclo de pecado que cada X tiempo, y a veces va aumentando la frecuencia, se vuelve a reproducir. Y dicen: yo no le puedo servir a Dios de esta manera. Yo no soy apto para Dios. No puedo seguir de esta manera. No hay, no tengo un remedio para este pecado en mi vida. Necesitas entender que es Dios el que tiene que hacer los cambios, y que hay una gracia que es más grande que la fuerza de tu pecado y que la gravedad de tu pecado. Dice Mateo 19, del 25 al 26. Estaban hablando los discípulos y Jesús
acababa de despedir al joven rico. Tú sabes que el joven rico tenía una atadura. La atadura del joven rico, que también está en Lucas, era su amor por el dinero. Esa era su atadura. Quizás su atadura no era la masturbación, ni la pornografía, ni el alcohol, ni la mentira, pero él tenía una atadura, y es que su alma, su mente, emociones y voluntad estaban totalmente atadas al dinero. Él era incapaz de soltar el dinero. Y entonces el joven rico se va y se despide de Jesús, se fue triste, y ahí queda Jesús con sus discípulos, y Jesús dice: yo tengo que sacar una enseñanza válida para mis discípulos en todo esto. Y los discípulos dicen: Señor, pero entonces si los ricos no se pueden salvar, ¿qué pasa aquí? O sea, esto es imposible. Y entonces dice Jesús, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y el 26 dice Jesús, mirándoles fijamente, porque era algo que tenían que aprender, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Sea cual sea ese pecado, sea cual sea esa fuerza del pecado que tú dices: lo he intentado 1000 veces, he querido renunciar, han orado por mí y no lo puedo dejar. No lo intentes más. Quiero que me entiendas bien. No lo intentes más, porque lo estás intentando es en tu percepción del asunto. No estás usando los recursos espirituales. Te falta gracia. Una de las armas que utiliza el diablo para que tú no salgas de una atadura es el miedo a volver a pecar. Y la gente que tiene miedo a volver a pecar, ¿sabes lo que le pasa? Me decía mi hijo Daniel, que estaba recibiendo clases de conducir, y la profesora le decía: mira, si tú empiezas a mirar el bordillo, te vas contra el bordillo. No mires al bordillo, mira la curva allí más adelante. Y es verdad, porque cuando yo me fijo en algo, allá voy. Y la gente que tiene miedo a pecar, lo que pasa es que tiene el pecado aquí delante y es incapaz de salir de allí. Todo el tiempo va y se choca, todo el tiempo va y se choca, todo el tiempo va y tropieza. Y ahí viene la culpa, y Dios no me ama, y ya no merece la pena orar, y no puedo dejar esto, y estoy en un ciclo, en un bucle. Solo necesitas aceptar y recibir la gracia de Dios. ¿Tan fácil? Sí, tan fácil. No es tu mérito, no es tu capacidad, no es que te aísles en un convento. No, es la gracia de Dios, porque para Dios todo es posible. Aislamiento es otra de las cosas que está sufriendo la gente. Lo decíamos antes, hay menos abrazos, hay menos toque físico, hay menos reuniones sociales. Mucha gente dejó de ir a la iglesia simplemente porque, si allí me contagio. Y mucha gente se empieza a aislar, o porque se sienten incomprendidos, o porque les da miedo, qué sé yo, y les empieza a costar cada vez más relacionarse con otras personas, trabajar en equipo, y prefieren empezar a hacerlo todo solo. Mira, hubo una persona que nos cuenta la Biblia, María Magdalena. Algunos teólogos creen que fue prostituta, otros creen que todo lo contrario, que era una mujer muy rica y que era viuda. Sea como fuere, de María Magdalena salieron 7 demonios. 7 demonios. Quiere decir que María Magdalena, sí, y la Biblia lo dice en bastantes ocasiones, María, de la cual habían salido 7 demonios, era algo como que la marcó para toda la vida. Ella debía de estar en un estado de aislamiento total. No importa si era rica o prostituta. A lo mejor era rica y prostituta. Lo que importa es que vivía aislada, porque una persona con 7 demonios nadie se le quería acercar, y vivía cada vez más aislada. Era mujer. En aquella época eso era como un hándicap añadido. Y ella tomó la decisión de seguir a Jesús una vez que fue liberada.
y ella lo acompañó todo su ministerio. No se volvió a despegar de Jesús. Estaba en el día de la crucifixión, ahí la primera. Estaba cuando bajaron el cuerpo. Estaba cuando lo llevaron a enterrar. Y fue la primera persona a la que se le apareció Jesús resucitado. Tú necesitas pegarte a Jesús para recuperar tu identidad, porque el mundo no te la va a devolver. El mundo no te va a sacar del aislamiento. El mundo te va a aislar cada vez más, porque allí es donde te quiere tener el diablo. Pero una vez que tú eres liberado, una vez que tú eres sanado, sigue a Jesús a todas partes. Y tú sales y esa mujer pues se convirtió en un pilar del ministerio de Jesús, en un apoyo constante. Ella fue a todas partes con los discípulos. No te aísles, busca ayuda, pégate a Jesús, ten esperanza para el día de mañana, porque ahora vamos a ponernos en pie. Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen. Estos tres permanecen. ¿Cómo estás usando la fe, la esperanza y el amor en tu vida? ¿Vas a seguir siendo una persona que se deja influenciar solamente por lo que ve y por lo que oye? ¿O te vas a empezar a nutrir de la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo la haga real en tu vida y que esos ingredientes de la palabra de Dios empiecen a hacer brotar en ti una manera nueva de pensar, por lo tanto una manera nueva de sentir y por lo tanto una manera de llegar a decisiones sabias? Hay gente que dice: cuando no sienta odio, perdonaré a aquel que me hizo daño. Nunca va a ocurrir eso. Nunca va a ocurrir. Porque el tiempo no apaga los sentimientos. El diablo se va a encargar de que eso siga ahí vivo. Ahora, si tú tomas hoy la palabra de Dios y Dios dice: de la manera que yo hice contigo y te perdoné, ahora tienes que ir tú y perdona las deudas a los que te han ofendido. Entonces tú lo haces y te vas a dar cuenta que en poco tiempo los sentimientos contra esa persona también han cambiado. Y tú un día dices: ya no siento odio, ya no tengo deseos de estrangular a esa persona, ya no quiero vengarme. ¿Qué me ha pasado? ¿Te ha pasado que los pensamientos fueron modificados con la palabra de Dios y ahora estás sintiendo diferente? Y eso te ha llevado a tomar decisiones sabias y a mantenerlas en el tiempo. Hay gente que tiene crisis de identidad y lo único que necesita es creer lo que Dios dice en su palabra. Y cuando lo cree, aún lo que siente acerca de sí mismo empieza a cambiar. Y uno dice: ¿qué me ha pasado? ¿Te ha pasado que cambiaste tu forma de pensar? Pero no usaste filosofía, no usaste libros, usaste la palabra de Dios, viva, eficaz, eterna. Y esa palabra te llevó a sentir diferente y a tomar decisiones diferentes. Por lo tanto, el fruto está siendo diferente. Padre, queremos terminar esta mañana recordando esa verdad tan grande de tu palabra, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y por encima de lo que percibimos con nuestros ojos, por encima de lo que oyen nuestros oídos, por encima de las tormentas y del ruido que se oye en esta sociedad del siglo XXI, en esta post-pandemia, Señor, por encima de lo que estoy percibiendo naturalmente, hoy quiero echar mano de la fe, de la esperanza y del amor. Señor, y que tú disipes toda tiniebla de nuestros ojos, que tú, Señor, te lleves toda desazón, toda amargura, toda derrota de nuestras vidas y nos permitas volver a pensar de una manera correcta, tal como tú piensas, que podamos pensar bien de nosotros mismos, que podamos pensar bien de nuestro prójimo, que podamos pensar bien de ti, amado Padre, que podamos comenzar a ver cómo nuestras emociones se amoldan a la verdad de Dios.
y ya no nos juegan malas pasadas. Señor, y que podamos tomar decisiones hoy, tomar decisiones basadas en la revelación que tú estás trayendo a nuestras vidas. Señor, queremos decidir buscarte cada día. Tu palabra dice: buscadme y viviréis. Señor, queremos buscarte. Queremos buscar el consejo de tu palabra. Y queremos cortar con todo consejo que no hace bien a nuestras vidas. Y ya lo sabemos, Señor. Pero hoy queremos ser valientes y queremos tomar esas decisiones, creyendo en tu palabra, creyendo en tu consejo, Señor. Y solamente, Padre, que nos des una vez más la gracia que viene de lo alto. Y yo te pido, Señor, gracia y paz para el corazón de tus hijos. Te pido gracia y paz para el corazón de los que están oyendo esta palabra. Señor, que tu gracia abunde en ellos, que tu paz sobrepase todo lo que ellos han podido pensar o imaginar, y todo aquello en lo que han sido atribulados, Señor, ahora tengan tu paz, oh Dios, la paz que el mundo nunca podrá dar, la paz que solo tú puedes dar, sea sobre su mente, sobre sus emociones, sobre su corazón, en su voluntad. Señor, y que tú nos permitas vivir en medio de esta sociedad, como dice tu palabra, siendo luminares, no dejando absorbernos por este momento de la sociedad, Señor, y por estas crisis, sino siendo nosotros los que afectamos el ambiente a nuestro alrededor. En nuestras casas, Señor, queremos llevar la fe, la esperanza y el amor. En nuestros lugares de trabajo queremos llevar la fe, la esperanza y el amor. Señor, allí en nuestras aulas, en nuestros institutos y universidades, queremos llevar la fe, la esperanza y el amor. En nuestras células, en nuestros grupos de trabajo, Señor, queremos vivir por fe. Queremos tener esperanza para el mañana. Queremos amar completamente, Señor, y quita de nosotros todo lo que está estorbando, que nosotros no podemos quitar, Señor, pero que para ti todo es posible. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.